Es un tremendo privilegio estar nuevamente con ustedes esta semana en las predicaciones que semana a semana hacemos a través de este medio. Estoy muy agradecido a Dios por el privilegio que me da de llegar a tantos y tantos hogares a través del mundo. Gracias a quienes nos saludan desde los más lejanos lugares. Hemos recibido esta semana saludos desde Filipinas, saludos desde Australia, saludos desde casi toda Latinoamérica y de algunos sectores de aquí de Europa. Muchas gracias. Estaremos prontamente contestando a quienes nos saludan y les agradecemos porque nos sigan a través de este esfuerzo que hacemos de ir poniendo estudios bíblicos y predicaciones semana a semana en nuestro canal. Este esfuerzo amerita que nos preocupemos de estudiar la palabra, de analizar la palabra, de reflexionar la palabra. Alguien me decía, en esta semana nos juntamos algún grupo de amigos para comentar los sermones y luego intentar ir más allá con algunas ideas que puedan surgir para la aplicación de los conceptos que vamos escuchando. Además, se me hace muy difícil informarle a todo el mundo de los sermones. Al comienzo, cuando comencé, enviaba información a través de WhatsApp, pero WhatsApp permite enviar información a 5 personas y hay que estarlo repitiendo. Así que yo les ruego, suscríbanse al canal aquí abajo, aprieten la campanita y de esa manera cuando se publique un nuevo sermón, una nueva reflexión, un nuevo video, se les enviará. Algunos me han preguntado acerca de algunos videos que subí y ahora ya no están. La razón es porque estoy aprendiendo y YouTube ha vetado algunos de mis videos por haber usado música que yo suponía que era libre de derecho. Ahora estoy aprendiendo. Esto ha sido una gran escuela, así que algunos los hemos bajado y los volveremos a subir en otro momento, reeditados, quitándoles algunos de esos elementos que, yo soy escritor, así que sé muy bien lo de copyright e intento ser lo más honesto en relación con derechos de autor. Y cuando hay algo que me objetan porque es razonable, no digo absolutamente nada y estoy de acuerdo. Muy bien, vamos al estudio de la palabra para esta semana. Esta semana no tendremos un sermón expositivo, tendremos un sermón temático. El tema de nuestro sermón es sobre el perdón. Un concepto pero tan mal entendido a través de la cristiandad que ha dado lugar a un sinnúmero de conceptos e ideas que no solo hacen difícil la vida de muchas personas, sino que complican no solamente su experiencia vital, sino también su vida emocional, su vida social, su interrelación con otras personas. No podemos abarcar todas las imbricaciones del tema del perdón en un solo sermón, pero sí iniciaremos en más de alguna ocasión, trataremos este tema porque es muy amplio, tiene muchas aristas. Hoy día intentaré dar una vislumbre, por eso que es temático, de general de algunos temas que atañen al perdón. Partimos con un versículo que aparece en Mateo capítulo 6, versículo 14. El texto que vamos a leer es un texto de Jesucristo, donde Jesucristo en la mal llamada Padre Nuestro, porque se han quedado con la primera frase y a partir de eso han construido todo alguna vez voy a predicar sobre ese texto, pero una sección de ese texto dice en Mateo capítulo 6, versículo 14, porque si perdonan a otros sus ofensas, y también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Allí hay un sí condicional. De alguna manera, el perdón de Dios está condicionado al perdón que nosotros otorgamos. Ese tiene una arista,
pero hay otras aristas en la Biblia que ameritan tratarse. Hay otro texto que está en Efesios, capítulo 4, versículo 32. Dice en Efesios 4, versículo 32, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ahí tienen dos variantes que daría para toda una reflexión, pero que al menos nos permite entender que el perdón es muy importante en el contexto de la vida cristiana y en el contexto de lo que Dios quiere para sus hijos. Primero, si nosotros recibimos el perdón de Dios, tenemos que estar dispuestos a ofrecérselo a otros. Y segundo, tenemos que aprender a perdonar a otros, así como Dios nos perdona a nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Qué se entiende por eso? Es lo que intentaremos aclarar en esta reflexión. La mayoría de las personas vive el perdón como una opción. Yo quiero decirles, tal como dice el título de esta reflexión, el perdón no es una opción, el perdón es una necesidad. Y cuando perdonamos no es por los otros, es por nosotros. Fíjense, esto es algo muy importante. Perdonamos no porque otro necesite nuestro perdón en primer lugar, sino porque en primer lugar somos nosotros los que necesitamos perdonar. Lamentablemente no entendemos eso y generalmente condicionamos el perdón a la reacción de otra persona. Esa famosa frase, te perdono si cambias, si me pides perdón, si te arrepientes y sí, todo. Eso es algo muy difícil. Conozco personas que viven décadas, atados finalmente a situaciones por no perdonar. Viven esclavizados de su no perdón. Viven no entendiendo que su incapacidad de perdonar no les permite crecer. Quien no perdona, pierde. No es que pierda el otro, pierdes tú al no perdonar. Y ahí entramos en el sentido del perdón. ¿Qué es perdonar? La expresión que utiliza la Biblia en estos versículos y en otros es una expresión que nace en el lenguaje coloquial, en el lenguaje de todos los días, del pueblo de Israel y de los pueblos semitas. ¿Qué significaba perdonar? Hacía alusión a un hecho concreto, algo que vivían los campesinos, especialmente los leñadores. Si alguno no sabe, normalmente los leñadores cuando cortaban los árboles tenían que tener cuidado para que el árbol no cayese en aguas correntosas, porque si el árbol caía en agua correntosa, corría peligro el leñador si quería tomar ese árbol y acercarlo a la orilla. Por lo tanto, se creó una palabra para expresar la situación de que se te cayera un tronco, un árbol al río, y era déjalo ir, suéltalo, pensando que si te aferras a ese árbol, a ese tronco, corres peligro. Entonces, esa expresión que se utiliza en griego y en hebreo para referirse al perdón en su sentido original significa déjalo ir, suéltalo. En otras palabras, libérate de la carga, deja esa carga que se vaya, déjala que se la lleve el río, no vivas aferrado a eso. El perdonar tiene que ver con la necesidad humana de vivir en paz, de vivir libre, de no tener que estar viviendo en función del resquemor, estar viviendo en función del odio, de esa carga que te supone estar enojado permanentemente con alguien que te ha dañado. Cuando nos ponemos esa carga encima, simplemente nos arrojamos a nosotros mismos un tremendo conflicto del cual es muy difícil librarse. Siempre recuerdo con tristeza el lema de las Madres de Mayo, las Abuelas de Mayo también, que se organizaron para protestar y para reclamar
por el desaparecimiento de sus hijos a manos de la dictadura militar en Argentina. El mismo lema ha sido replicado en otros países y es un lema horrible. El lema es ni perdón ni olvido. El lema tiene una parte correcta y una parte incorrecta. Ni perdón ni olvido. Cuando no perdonas, te esclavizas para toda la vida con la persona que te ha dañado. No hay que olvidar, eso sí. Perdonar no significa olvidar, no hay que olvidar, porque mantener el recuerdo sin que te afecte, sin que te dañe, es simplemente para protegerte. Pero no perdonar es encadenarte al ofensor y hacer que ese ofensor esté permanentemente ligado a ti. Es como cargar, como diría el apóstol Pablo, un cuerpo de muerte sobre ti y no librarte de eso nunca. Ahora, lo que vamos a dar a continuación son algunas características del perdón y elementos que debemos tener en cuenta a la hora de entender el perdón, a la hora de hablar del perdón y a la hora de experimentar el perdón. Característica número 1. El perdón es personal. ¿Qué significa que sea personal? Significa que cada persona vive su perdón de una manera distinta a otra, porque el perdón es personal. Tú no puedes perdonar la ofensa de otro que le ha afectado a otro. Cada persona debe experimentar su propio perdón y tiene que llegar a vivir el perdón de una forma adecuada. Cuando las personas no entienden que el perdón es personal, entonces cometemos el error de creer que, bueno, tiene que perdonar, pero tú no sabes lo que ha vivido alguien, por lo tanto, no corresponde que tú empujes, que tú presiones a otra persona. El perdón es personal. Ahora, añadido a este concepto, hay una segunda característica. El perdón es un proceso. Es un proceso que se lleva a cabo en el tiempo y como la base del perdón es personal, el proceso también lo es. Hay personas que tienen la capacidad de perdonar más rápido que otras personas. Personas que tienen la capacidad de asimilar la situación que han vivido de una manera distinta a otros. Porque el perdón es un proceso. Es un proceso donde es necesario tener la convicción de perdonar, es decir, de soltar esa carga, no permitir que eso me siga asfixiando o afectando. Pero es un proceso de cada persona, no es un proceso que pueda ser repetido, replicado en todas las personas de la misma forma, porque eso sería un error. Ahora, una tercera característica que da para mucho, porque hay muchas personas que mal entienden. Perdonar es personal, es un proceso, pero no implica reconciliación. Esto es tremendamente importante, porque muchas personas creen que si perdonan, están obligados a reconciliarse con su ofensor. Y no es así. Perdonar siempre, reconciliarse cuando sea posible. Perdonar siempre porque tú lo necesitas. Reconciliarse en algunos casos es peligroso, porque hay unas personas, tu ofensor, tu ofensora, es probable que no haya cambiado y no tenga interés en cambiar y pueda ser peligroso la reconciliación. Por lo tanto, el lema es perdonar siempre, reconciliarse cuando se puede. No es automático, no significa que perdonas y enseguida tienes que otorgar la reconciliación y generar la reconciliación. Esto confunde porque hay gente cristiana que ha mal entendido el concepto y obliga, presiona a algunas personas a que perdonen y se reconcilien con aquellas personas que han perdonado. Incluso algunos dicen, pero si ya me perdonaste, ¿por qué no te puedes reconciliar conmigo?
porque es peligroso, porque no has cambiado de actitud, porque sigues siendo la misma persona, o simplemente porque el daño ha sido tan profundo y en sanar me va a llevar tiempo, y mientras no sane no me puedo reconciliar contigo. La reconciliación es un proceso muy distinto al perdón. Ahora, algo que ya dije, que es la cuarta característica: perdonar no es olvidar. Es un gravísimo error decirle a la gente, si tú perdonas, olvidas. No es así, momentito. La memoria es una característica entregada por Dios que nos protege, que nos cuida. La memoria ha sido formada por Dios para darte los elementos de juicio que te permitan no ir por el mismo camino ni entrar en la misma situación, para no exponerte a una situación similar. El perdonar no es olvidar. Cuando perdonas no debes olvidar, porque tienes que estar atento para no caer en la misma situación en la cual estabas antes. Porque si vuelves a caer en la misma situación en la cual estabas antes, lo más probable es que tengas serios problemas. Porque, como decía Santayana, el filósofo norteamericano español, cuando olvidamos el pasado, tenemos la posibilidad cierta de volver a repetir los errores en el presente. No debemos olvidar el pasado para no repetir. Y entre esas cosas no debemos olvidar las cosas que hemos vivido, simplemente para no tener que enfrentarnos a la posibilidad de encontrarnos en la misma situación, simplemente porque no tomamos los resguardos adecuados. Otra característica del perdón: perdonar no es negar lo que ha ocurrido. Algunas personas entran en fase de negación, asumiendo que no ha ocurrido lo que ha pasado. No es así. Esto está muy vinculado con el no olvidar. Tenemos que tener cuidado. Cuando perdonamos, no podemos negar lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es una advertencia, es aprendizaje, nos puede ayudar para no cometer los mismos errores. Yo atiendo a personas que tienen problemas serios de violencia, por ejemplo. Y si tú has vivido una situación así, no puedes olvidar. ¿Por qué? Porque tienes que estar advertido, porque si no puedes volver a encontrarte en una situación similar, eligiendo a alguien con características similares. Por lo tanto, perdonar no es negar lo que ha pasado. Tienes que entender, estar consciente. Ahora, perdonar no es condonación, no es disculpar o excusar. Hay mucha gente que dice, bueno, es que yo cometí o hice algo malo porque estaba enfermo. Un momentito. Hay muchos enfermos que no hacen cosas equivocadas. Así que eso es una excusa. Así que ten cuidado. Cuando tú perdonas, no excusas, tampoco disculpas. Cuando tú perdonas, simplemente dejas ir para no tomar la misma medida, para no pagar con la misma moneda, para no actuar del mismo modo. Pero no es una excusa. Ahora, perdonar también no es tolerar ni aceptar nuevamente las mismas conductas contigo. O sea, el perdón es un límite. Yo ya te he perdonado. Y aunque la Biblia dice que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7, una y otra vez, pero eso es pensando en ti. Es decir, que tú no abrigues rencor, que tú no te quedes pegado con esa sensación de resquemor que va matando por dentro, que va destruyendo. Eso no sirve, pero tampoco tienes que aceptar que las cosas negativas son correctas. Si una persona te ha maltratado, pon límites, perdona, pero pon límites. Eso significará decir, voy a poner distancia contigo porque tú me haces mal, porque tu presencia, tu actitud, las cosas que tú realizas no son buenas para mí. Dios mismo pone límites. ¿Por qué no podría poner límites yo? Ahora, eso significa que perdonar no es condonación o amnistía.
Miren la Escritura. En la Escritura el perdón siempre está vinculado con una actitud, con una acción, pero nunca exime a la persona que ha actuado de una forma equivocada. Nunca lo exime de las consecuencias de lo que ha realizado. Fíjense ustedes en David, en la Biblia. Dios lo perdona honestamente. No hay ningún tipo de elemento donde Dios le dice, no te he perdonado. Sí, es perdón total a David. Pero Dios le dice, David, yo te perdono, pero nunca se apartará la espada de tu casa. Es decir, que vivirás las consecuencias de la acción. A veces, antes de entender esto, yo me rebelaba frente a eso de David y decía, Señor, pero si lo perdonaste, ¿por qué no le quitaste las consecuencias? He aprendido a través de la vida que cuando nos quitan las consecuencias de las decisiones que tomamos, en muchas ocasiones no aprendemos. No aprendemos. Simplemente volvemos a cometer los mismos errores porque la forma de aprender de los seres humanos es a través de las consecuencias. Consecuencias naturales, no las provocadas por venganza, porque eso no es consecuencia, eso es revancha. Consecuencia es aprender a vivir con las consecuencias de los realizados. Dios le dice al pueblo de Israel, los perdono, pero ninguno de ustedes entrará a la nueva Canaán o a la tierra nueva. ¿Por qué? Porque no han confiado, van a entrar sus hijos. Dios perdona, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. El perdón siempre es necesario otorgarlo, pero no es amnistía, no es condonación. Significa que las personas tienen que entender que toda acción tiene una reacción, que todo acto tiene una consecuencia y que tenemos que aprender a vivir con las consecuencias. Hace algún tiempo atrás me decía un hombre, pero si yo me equivoqué, había cometido no un robo, sino un desfalco, bueno, es la misma cosa, de una forma distinta, y decía, pero es que ya no confían en mí. Es el costo del error que es cometido, pero gánate la confianza. Es probable ganarse la confianza y eso es otra cosa que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que entender que las personas pueden cambiar, pero hay que dar tiempo. Es un proceso para que las personas puedan desarrollar la actitud correcta y hacer lo correcto y ver lo correcto en su accionar. Y eso lleva tiempo. Ahora nadie tiene derecho a condenar con el dedo, a apuntar y decir, tú, no, eso no, porque de esta agua no beberé, es muy difícil. Todos podemos pasar por situaciones difíciles donde necesitaremos la misericordia de alguien. Otra pregunta que suelen hacerme en relación con este tema es, bueno, supongo que habrá cosas que no se pueden perdonar. No hay ofensa que no se pueda perdonar, ni aun las más dramáticas como el asesinato de alguien que tú amas. He leído historias de gente que ha sido capaz de levantarse del dolor que significa tener que enterrar a alguien amado que ha muerto a manos de otra persona. Y he entendido, recuerdo perfectamente a alguien que leí su historia de cómo había sido asesinado su hijo por un bandido y la mujer madre decir, o perdono o voy a estar atada a esta persona el resto de mi vida. Y no vale la pena tener esa carga sobre los hombros y no descansar. Necesitamos descansar. No hay ofensa que no se pueda perdonar. Ahora el perdón no es de un momento. Esa es otra cosa que nos cuesta entender. El perdón es un estilo de vida. Tiene que ver con la actitud permanente de quitarnos de encima, de vaciarnos de cosas que nos afectan. El otro día escuchaba la historia de una mujer que lleva más de 30 años enconada, enojada, amargada, porque supuestamente la familia del esposo la ofendió. 30 años de amargura, 30 años de tristeza, 30 años de dolor. Eso es falta de inteligencia emocional. Eso es no
entender y está todos los fines de semana en la iglesia escuchando sobre Dios. No tiene sentido. Eso es absurdo. Ahí hay una contradicción cognitiva, definitivamente. Hay una contradicción, porque si yo digo creer en Dios, tengo que aprender a perdonar. Perdonar es un estilo de vida, no es un acto que se realiza una vez y para siempre. Ahora, perdonar es salud. Perdonar, escúchenme bien, es salud. Las personas que no perdonan se enferman. Y hay miles y miles y miles de personas enfermas de su mente y de su cuerpo, simplemente porque no han sido capaces de perdonar. Alguien me dijo hace algún tiempo atrás, ni muerta perdono. Sí, lo dije, te vas a morir y luego. Porque si no perdonas, te mueres. Porque el perdón es una carga que va envenenando tu mente, va envenenando tu cuerpo, va envenenando tu vida. Y lamentablemente, no solo envenena tu vida, envenena la vida de las personas que están a tu alrededor. ¿Cuántas veces me ha tocado atender familias donde a causa del resquemor, a causa del dolor que siento por lo que me hizo alguien y por no soltar esa carga emocional que tengo, terminan por contaminar todo y vivir familias donde todos viven amarguras, tristezas? ¿Y de qué vale? ¿De qué vale? Cuando tú no perdonas, es como tomar veneno pensando que le va a afectar a otro, pero el veneno te lo tomas tú. El otro vive tranquilamente su vida. En algún momento tienes que perdonar. Perdonar no es reconciliar, pero es dejar ir, es soltar, es decir, yo ya no permito que tú, con tu ofensa y con lo que tú me has hecho, tengas control sobre mí. Eso lo podemos hacer. Dios nos invita a perdonar. El Señor nos llama a perdonar. Perdonar no es una opción, perdonar es una necesidad. Cuando no perdonamos, estamos condenados a vivir con una carga que no se va a ir simplemente porque para que se vaya necesitamos vivir en paz. La Biblia dice, perdónense mutuamente, es decir, de aquí para allá, nos perdonamos mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Y Dios ha esperado que tú te arrepientas para perdonarte? No, no te olvides que Jesucristo en la cruz diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No te olvides de Jesucristo en la cruz diciendo, consumado es. Dios nos perdona. Nuestro problema no es que Dios nos perdone, es que no entendemos el perdón de Dios ni lo aceptamos. Porque esa es otra cosa, pensamos que debemos merecernos el perdón de Dios. Y no, el perdón de Dios. Dios te perdona porque Dios necesita librarse de estar atado a ti con un perdón que si no se otorga, endurece. Ahora, si pedimos el perdón de Dios, tenemos que ser capaces de otorgarlo. Si no, no tiene sentido. Esta mujer que lleva 30 años enconada, enojada, amargada, y está todos los fines de semana en la iglesia congregada, nunca leyó Mateo 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. En otras palabras, si entiendes el perdón de Dios, ¿cómo no lo puedes otorgar? Ahora, quítate esa idea de que si otorgas perdón, ingresas en un proceso de reconciliación. No es así. Perdonar significa librarse, dejar ir, suéltalo. Quiero hacerles un llamado. Yo no los conozco a ustedes. No sé quiénes son ustedes. Probablemente algunos me conozcan a mí, probablemente algunos han sido mis pacientes o algunos han sido mis alumnos o alumnas. Yo no los conozco, Dios los conoce. Ahora, tú también te conoces. ¿Hay alguna amargura en tu vida? ¿Hay alguien que te está costando sangre, sudor y lágrimas decir, te perdono? Si no lo haces, te vas a morir. Morir con una carga que no es agradable. Necesitas perdonar, dejar ir, soltar,
permitir que esa carga salga de ti. Incluso si la persona que te ofendió se murió, perdónala. Deja ir eso, ese resquemor, esa amargura, esa tristeza, suéltala. Porque si no lo haces, en primer lugar no estás entendiendo el perdón de Dios, y en segundo lugar te estás cargando con algo que finalmente va a ser muy, muy difícil para tu vida. Querido, querida que me escuchas, donde quiera que estés, mira bien tu vida. ¿Hay alguien que te ha ofendido? Perdónalo. ¿Hay alguien que te ha maltratado? Perdónalo. ¿Hay alguien que te ha ofendido de tal forma que ha dejado heridas profundas en tu vida? Perdónalo, pero no por él, no por ella, por ti. Porque tú necesitas librarte de esa carga para poder continuar viviendo en paz. Perdonar no significa reconciliar, significa soltar, dejar ir, permitir que esa herida se cierre y sane, porque si no perdonas, es una úlcera abierta que tarde o temprano termina gangrenando todo. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe donde quiera que estén, que su poder y su gracia se manifiesten en nosotros, que el manto de justicia del Señor nos cubra de tal forma que sintamos su paz y podamos vivir en paz, entendiendo que si Dios en su inmenso amor nos ha perdonado, nosotros también podemos perdonar. Que Dios les acompañe. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.